Sistema de votación de la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación política y económica formada por 27 países. Su creación fue con el objetivo de frenar al comunismo y enfocarse en sus intereses compartidos entre países, para así evitar futuras guerras entre vecinos y mejorar el sistema de cooperación institucional. Luego de 1991, continuó su proceso de integración al ver los resultados fructíferos. La legislación europea se compone por tres grandes pilares: el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, que, dentro de este último, se encuentran los tribunales de justicia, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas, el Banco de Inversiones y organismos interinstitucionales, entre otros. La forma que tiene la Unión Europea de proceder a legislar comúnmente es: primero, hay una propuesta de la Comisión Europea. Tiene una primera lectura del Parlamento, en donde se acepta con enmiendas, y pasa a una lectura del Consejo. Ahí puede suceder que la legislación quede aprobada o que se explique su posición. En este último caso, pasaría a una segunda lectura del Parlamento, en el cual o decae el proceso o aprueban la legislación con alguna enmienda, o se proponen nuevas enmiendas a la posición del Consejo. La Comisión nuevamente presenta su opinión sobre estas nuevas enmiendas y finalmente va a una segunda lectura del Consejo. Es muy parecido a como nosotros con la Cámara de Diputados y Senadores en cuanto a las sanciones de la ley. Si alguna lectura da por aprobada la nueva legislación, perfecto. Si no, entonces irá a una etapa de conciliación, donde finalmente hay una tercera lectura del Parlamento y del Consejo, y se define si finalmente se aprueba la legislación o no. Dentro de la primera lectura del Parlamento, la votación es por mayoría simple, o sea, quien obtiene más votos que otros. Dentro de la primera lectura, pero del Consejo esta vez, la votación es por mayoría cualificada. Esto significa que requiere el 55% de los Estados miembros o 65% de la población total de la Unión Europea. Por sí, su posición es diferente a la posición de la Comisión, entonces la votación deberá ser unánime. Pasando a la segunda lectura del Parlamento, si se aprueba sin enmiendas, va por votación de mayoría simple, o sea, mitad más uno de los presentes. Si tiene enmiendas o vetos, entonces por mayoría absoluta, que es mitad más uno de todos los miembros. En su segunda lectura del Consejo, si la Comisión considera favorables a las enmiendas, se vota por mayoría cualificada o si no, por unanimidad. En su segunda lectura del Consejo, si la Comisión considera favorables a las enmiendas, se vota por mayoría cualificada, si no, por unanimidad. Conciliación. Tratan de llegar a un acuerdo conjunto. Si no lo consiguen, el proyecto no se legisla y si lo consigue, entonces pasa al Parlamento y Consejo para una tercera y última lectura. El acuerdo conjunto tiene que ser aprobado por una mayoría absoluta. La tercera lectura se examina el texto conjunto y no se puede enmendar. Los dos tienen que estar de acuerdo para que se apruebe la legislación, ya que si uno lo rechaza, decae. Por mayoría simple aprueba el Parlamento y por mayoría cualificada el Consejo. Antiguamente, para llegar a la mayoría cualificada era a través de ponderación de votos, donde cada país tenía un peso demográfico o 255 votos de los 345 de 14 Estados miembros, como mínimo. También tenía la posibilidad de veto por parte de algún miembro. Las decisiones de la Unión Europea, que se toman por unanimidad o mayoría cualificada, son las que modifican reglas básicas con las que se rigen o aplican enmiendas a tratados que son fuentes primarias del derecho de la Unión. Es por eso que debe ser así.